Buenas tardes, amados hermanos. Queremos saludarle en el nombre del Señor de parte de la primera Iglesia Bautista de Rivas, que por circunstancias muy particulares que todos conocemos, pues nos acercamos a ustedes a través de las redes sociales y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de estar nuevamente con ustedes en otro programa más. Y en esta ocasión queremos abordar un tema que para algunos resultaría un poco controvertible, y es el tema fe versus temeridad, que posiblemente suene un poco raro, pero en la medida que lo vayamos desarrollando, pues creo que le vamos a encontrar el sentido adecuado de manera muy particular por los momentos especiales que estamos viviendo, que estamos experimentando. Y vamos a partir de dos versículos. Uno del Nuevo Testamento que está en Hebreos 11:1, que lo conocemos muy bien. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el otro versículo que queremos tomar en cuenta es Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Me ha parecido saludable y conveniente introducir esta reflexión a partir de estos dos conceptos después de haber leído esos dos versículos que en alguna medida resultan antagónicos: fe y temeridad. Veamos primero qué es la fe. Ya hemos leído aquí en Hebreos 11:1, en donde se nos da una clara definición de lo que es la fe. Y además de eso, la fe es la primera de las tres virtudes teologales que aparecen precisamente en 1 Corintios 13:13, también muy conocido. Ahora, ¿por qué le llamamos teologal? Porque sencillamente tiene a Dios por objeto. Una virtud teologal tiene a Dios por objeto. ¿Y por qué virtud? Porque es una disposición constante del alma que nos mueve a obrar bien y evitar el mal. Ahora veamos qué es la temeridad. Atrevimiento, imprudente, juicio temerario, locura. En consecuencia, es todo lo contrario de lo que es la virtud. Resulta bastante irónico contraponer la fe, que es una virtud, a la temeridad, que es un vicio, una defectuosidad o defecto, una mancha. Ahora bien, veamos el motivo de esta reflexión. Pablo a los romanos escribe lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Lo podemos verificar en Romanos 12:3. A raíz del surgimiento de la pandemia del coronavirus
o COVID-19, algunos hermanos que son sabios en su propia opinión y que consideran poseer un grado de fe y espiritualidad insuperable, se han dado a la gran tarea de señalar de manera festiva y a veces sarcástica como faltos de fe a otros hermanos que han cerrado los templos, que usan mascarillas, alcohol gel, que se lavan frecuentemente las manos y que se recluyen en sus viviendas. Por otro lado, y esto es sumamente importante, la fe no es sinónimo de inmunidad. La fe es fidelidad en la prueba y progreso continuo en el conocimiento de Dios. Inmunidad significa resistencia natural o adquirida de un organismo vivo a un agente infeccioso o tóxico. Entonces, con la aparición del coronavirus, muchos cristianos suelen decir de una manera bastante horonda que a ellos no les pasará absolutamente nada o no se van a contagiar porque tienen fe y que están cubiertos por la sangre de Cristo. Considero que esta manera de pensar es una forma de relativizar o de hacer que una cosa pierda su carácter absoluto. Ante esta triste y temeraria realidad, podemos decir con profunda certeza que ni la fe ni la sangre de Cristo son antivirales o antibacterianos. Es decir, no provocan ningún tipo de inmunidad ante los agentes de contagio de naturaleza tóxica o de algún otro evento que puede surgir en nuestro diario vivir. Ante esta alarmante y deplorable realidad, creo que es muy saludable, conveniente e ilustrativo que a la luz de la palabra de Dios nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Acaso la fe de Job le impidió sufrir la pérdida de su salud, de su familia y de sus bienes? Pregunto. ¿Acaso la fe del profeta Jeremías lo eximió de que lo echaran o lo arrojaran en la cisterna? Otra pregunta. ¿Acaso la fe del profeta Daniel lo liberó de que lo arrojaran en el foso de los leones? ¿Acaso la fe de Jesús lo exoneró de morir en la cruz del Calvario? ¿Acaso la fe de San Pablo lo inmunizó de su padecimiento crónico? Y lo podemos verificar en la Biblia. Todo esto que he señalado lo podemos verificar en la Biblia. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que la fe no es sinónimo de inmunidad. Con la contundencia de la palabra de Dios, queda demostrado de manera evidente que no debemos escudarnos en la fe para actuar de manera temeraria, insensata, imprudente e irracional para seguir desafiando el peligro de la pandemia
que nos amenaza. Por otro lado, ¿cómo vivir nuestra fe en tiempos de pandemia? En este caso, ¿cómo vivir nuestra fe ahora que se nos ha presentado el coronavirus? Siempre apelando a las 3 virtudes teologales que aparecen en Primera de Corintios 13:13, y conscientes de la primacía del amor, considero que la mejor manera de vivir nuestra fe sin caer en la temeridad es precisamente practicando el amor al prójimo. ¿Cómo así? Vayamos a Santiago, al capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si algún hermano dice tener fe y no se somete, no obedece las recomendaciones y orientaciones que nos brindan los expertos en la prevención del coronavirus, entonces esa persona, ese hermano, no se ama a sí mismo y a la vez se convierte en una amenaza potencial de contagio para su prójimo. En consecuencia, esa actitud insensata e imprudente lo convierte en una persona temeraria. ¿De qué sirve un hermano que no padezca de la enfermedad, pero sea portador de esa misma enfermedad para infectar a su prójimo? ¿Podrá la fe salvarle? Yo creo que es bueno que nosotros nos hagamos todas estas preguntas. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, bueno, pues tenemos que cuidarnos nosotros y pensar también que aunque no nos dé la enfermedad, aunque no se desarrolle en nosotros, nosotros podemos ser agentes de contagio. Entonces, ¿dónde está el amor? A mí no me da nada. A mí no me pasa nada. Porque yo tengo fe. Repito, usted tiene fe, pero puede tener el virus. Entonces, ¿por qué no acatar y obedecer las indicaciones, las recomendaciones, los consejos, las orientaciones que nos dan aquellas personas que conocen muy bien de la prevención de este virus? Hagámonos esa pregunta para que no sigamos cayendo en la temeridad. No olvidemos que en la epístola universal de Santiago se nos presenta la otra cara de la moneda de la fe. Argumentan con energía contra la idea de que un hombre pueda ser salvo por una fe que no cambia radicalmente su vida y su conducta. Imagínense ustedes, argumenta con energía contra la idea de que un hombre pueda ser salvo por una fe que no cambia radicalmente su vida y su conducta, su comportamiento, su actitud. El mundo ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar, pero partiendo de lo que la palabra del Señor nos enseña. Además de eso, enfatiza en la verdad de que no existe una fe auténtica si no hay hechos que la demuestren.
No sigamos confundiendo la fe con la temeridad. Que el Señor nos bendiga, que Él nos guarde, que Él nos proteja. Gracias, Señor, porque eres grande, eres bueno, maravilloso, misericordioso. Tú sabes, Señor, que estamos viviendo días difíciles, pero nosotros nos refugiamos en ti, porque tú eres el único en quien podemos depositar plenamente nuestra confianza. Padre, ten piedad del mundo, ten piedad de Nicaragua. Controla, Señor, ese virus y guárdanos de todo peligro y no permitas que caigamos en la imprudencia, en la temeridad, en la insensatez. En el nombre de Jesús, amén.